El Colegio Médico y ex ministros de Salud hicieron un llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo a lograr un acuerdo para que se destinen los recursos para abordar la lista de espera y proponen además la creación de un consejo de seguimiento que vigile el uso eficiente de estos recursos. Además, hubo gremios de la salud que solicitaron al presidente Boric y también al ministro Marcel que se aumentara el gasto proyectado en el presupuesto 2024. Queremos conversar de este tema junto al ex ministro de Salud, Álvaro Erazo, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, Álvaro? Buenas tardes. Hola, Cristian, un gusto saludarte. Igualmente, buenas doctor. tardes. Bueno, hablamos de este tema que es muy complejo por lo que se vive ahora con respecto a muchos hospitales que incluso se ha llegado hasta la crisis de no tener recursos para insumos, pero que por contrapartida no es un problema puntual, sino año a año se arrastra y ya septiembre se convierte en el mes donde los hospitales se empiezan a quedar sin recursos. ¿Qué falla año tras año, doctor, para que una situación como esa se presente en nuestro país? Bueno, efectivamente, en la medida que el número de población afiliados a FONASA fundamentalmente ha ido creciendo y el esfuerzo presupuestario que nadie desconoce ha ido aumentando la capacidad de resolutividad en los centros hospitalarios, estamos en presencia de un desfase, a mi modo de ver, estructural, porque pese a los esfuerzos presupuestarios que se están haciendo, a las transferencias que realiza y a la apertura de los decretos presupuestarios que tienen que tener los servicios para poder operar en la caja que cada uno de ellos tiene, por así decir, disponible, llegamos a una situación en la cual aparecen hospitales que no cuentan con los recursos, que es la información que entregan los propios directivos de salud, que han tenido que suspender pabellones, que la caja presupuestaria que esos hospitales tienen para la provisión de medicamentos, de insumos básicos, está absolutamente contraído. Y eso es un llamado de alerta que no puede, por así decir, dejar a quienes tienen que tomar decisiones y están liderando, conduciendo los servicios de salud, solo se dediquen a comunicar este problema y no a buscar soluciones. Y esto indudablemente escala a nivel del Ministerio de Salud y, por supuesto, también en su responsabilidad financiera al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos. Esto es lo que ha motivado, en definitiva, que el Colegio Médico, dada la envergadura de la crisis que se constata en el diario vivir de los hospitales, esencialmente a lo largo de Chile, haya llevado a proponer una línea de presupuesto adicional de 250.000 millones de pesos en 3 años, con una serie de medidas que a quienes fuimos autoridad, ahí estuvimos hoy día en el Colegio Médico, con el Consejo General del Colegio, con los directivos de todo el país del Colegio Médico, apoyar esta iniciativa, porque vemos que es una iniciativa que cuenta con el respaldo de quienes son, por así decir, los líderes de los equipos de salud a lo largo de nuestro país, los profesionales médicos, también por supuesto enfermeras, los trabajadores de la salud, y vemos que tiene una sustentabilidad desde el punto de vista técnico que debiera contribuir a disminuir drásticamente esta situación que aqueja a nuestro país y que nos tiene en una situación con más de 2,5 millones de personas en listas de espera y particularmente muy crítico en las condiciones de personas que están en el auge, en el GES, y que son pacientes crónicos, enfermos de cáncer en algunos casos, y que lamentablemente no están cumpliendo las garantías que les propusimos, y el Ejecutivo y el Estado garantiza en esta ley, que es el auge, de la oportunidad de la atención de acuerdo a protocolos médicos o guías clínicas. Claro, eso es muy grave, doctor, porque además de la lista de espera está hoy día, hay gente que necesita hoy día, ahora, atención, está dejando de recibirla a propósito de esta crisis. Ahora usted habla de una falla estructural. ¿Estructural dónde? ¿Dónde está la estructura debilitada que genera este constante déficit? Mire, yo creo que en Chile estamos en presencia de un fenómeno de llegada de nueva población de FONASA a FONASA,
que se ha ido, por supuesto, aumentando en términos de su ingreso en los centros asistenciales, también en la modalidad libre elección de FONASA, porque lamentablemente las ISAPRES no han dado respuesta a lo que el propio Poder Ejecutivo, pero también el Poder Judicial, dictaminó, y de ahí surge, por supuesto, la ley corta y las medidas que lamentablemente han significado en algunos casos un aumento del precio de los planes, y la gente, al ver, por supuesto, los resultados ya no solo ahora, sino en meses, de que las ISAPRES no han estado a la altura, digamos, de poder responder adecuadamente, la gente está optando, ahora, por supuesto, ya bastantes años a incorporarse al FONASA. Y esto produce una presión adicional. Pero hay problemas estructurales que tienen que ver con la forma como estamos asignando los recursos. Fundamentalmente se ha innovado desde el punto de vista de pasar de una lógica de presupuestos históricos a presupuestos por actividad, vale decir, en la medida que hay una prestación o un conjunto de prestaciones, la llegada de recursos está marcada por esa actividad que se ejecutó, pero lamentablemente hay un desfase entre los costos que esto ha significado y lo que, en definitiva, los servicios de salud, los centros asistenciales están recibiendo. O sea, es necesario hacer una actualización adecuada de los recursos que están recibiendo en función de estos mecanismos que son mucho más transparentes de los que habían antes, y, por supuesto, también considerar que el presupuesto fiscal tiene que crecer sustantivamente y no solamente echar mano a cotizaciones, digamos. Claro, hay crecimiento. Claro, lo que pasa es que además, doctora, ahí en que uno se pregunta, cuando uno hace un presupuesto, obviamente considera ciertas variables, proyecta ciertas variables, y en el caso del aumento de la población, es una variable que viene. En el caso, por ejemplo, del envejecimiento de la población a nivel de rango etario, de cuánto vivimos más, también es otra variable que viene hace bastante tiempo. Entonces, cuando se llega a septiembre sin tener un peso en el caso de algunos hospitales para atender a la gente, uno se pregunta, ¿qué falla? O sea, ¿se proyectó mal el presupuesto? ¿Por qué año tras año se repite a eso? Entonces, ¿es solo a propósito de shock puntuales, como es el caso, puede ser, por ejemplo, el incremento de los valores de la ISAPRE, que se disparen los desafiliados del Instituto de la Aseguranza Privada y se vayan a la pública? O, por ejemplo, la gestión durante el año también no es del todo positiva y lleva a esta situación. Hay indudablemente un manejo, por así decir, financiero mucho más estricto, porque los decretos de apertura presupuestaria, que por así decir son los que tienen la llave de la caja fuerte a los servicios de salud, están, por así decir, restringidos, y por ende estos decretos de apertura presupuestaria necesitan del visto bueno del Ministerio de Hacienda, y este es un recurso que precisamente se ha hecho para evitar los sobreendeudamientos en los que muchas veces tenían los servicios de salud. Usted lo recordará, deudas enormes de pagos que se postergaban por años a los proveedores o prestadores del sector privado que estaban abasteciendo a los centros asistenciales. Pero lamentablemente el remedio pareciera ser que no está dando resultados, porque estamos llegando a una situación en la cual el que está pagando los platos rotos, por así decir, son las propias personas. Sí, entonces, claro, hay que buscar instrumentos que sean mucho más razonables, porque uno no puede estar, por así decir, presionando con la pistola al pecho para que efectivamente haya mayor rigurosidad en el control de los gastos y de los costos durante el año. Y entonces llegamos a una situación en que se acaba la caja presupuestaria, el decreto presupuestario de apertura, vale decir que abre nuevamente la caja fuerte, va a ser posterior. Pero este equilibrio es muy inestable, pone en cuestión, digamos, la viabilidad muchas veces de la actividad cotidiana de los hospitales, sí. Y en definitiva hace ver de que la percepción de que la gente finalmente esto lo ve como un colapso del sistema, una crisis desmesurada, desproporcionada, no es porque en definitiva, sin lugar a dudas, el país no tenga recursos, sí, indudablemente los recursos están,
pero indudablemente también es que esta lógica tiene que cambiar. Nosotros no podemos seguir jugando, entre comillas, con este tipo de mecanismos, y quién está dispuesto a asumir esa responsabilidad, que son los directivos de servicios, los directores de hospital y por supuesto la subsecretaría, tiene que transparentar de mejor manera las situaciones para que durante el año no lleguemos a una situación que tiene angustiada el equipo de salud. Muy bien, doctor Erazo, muchísimas gracias por estos minutos, que le vaya muy bien. Un gusto de saludarte, saludos Cristian, mucho gusto. Igualmente, nosotros nos vamos a separar un instante y ya regresamos con más.